Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y tenemos invitados de lujo y invitados aquí en nuestro estudio de Alvear 50 aquí en Canal 9. Los tenemos, por supuesto, a los máximos referentes tanto a nivel nacional como a nivel provincial de lo que es Libres del Sur, hablando de diferentes temas, obviamente, que tienen que ver con la realidad de la República Argentina. Para esto nos tenemos a Carlos Martínez. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros. Y al señor Humberto Tumini, que es uno de los máximos referentes a nivel nacional del Frente Libres del Sur, así que les agradezco muchísimo estar acá con nosotros. Gracias a vos. Encantado de estar acá en estudios. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Obviamente tenemos muchos temas, digamos, para tocar, ¿no? en esta realidad argentina, pero hay un tema principal que se está dando mucho debate a nivel nacional, no solamente en las diferentes provincias, ahora ha pasado a la Cámara Alta, que es el tema del aborto, ¿no? Se está por ahí dirimiendo en lo que es la cuestión de una ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, ahora ha pasado al Senado. Humberto, preguntarte obviamente tu postura, la postura de lo que es Libres del Sur a nivel nacional sobre este tema tan delicado para la República Argentina. Bueno, el proyecto que se aprobó en diputados fue presentado por 5 diputadas nacionales, encabezado por una diputada nacional nuestra, que es Victoria Donda. Sí. Así que nosotros somos autores, digamos, del proyecto que se está debatiendo hoy en la Cámara Alta, ¿no? Por supuesto, estamos de acuerdo, creemos que sería muy importante para los derechos de la mujer y para la propia democracia argentina, ¿no?, que el aborto dejara de ser clandestino, porque por allí los que no están de acuerdo con la ley introducen la idea que porque la ley no se apruebe no va a haber aborto, pero ha habido aborto desde que yo recuerde, ha habido aborto y las cifras del Ministerio de Salud son 450.000 abortos por año, ¿no es cierto? Entonces la ley esta en realidad lo que está discutiendo es si va a seguir habiendo abortos clandestinos o si en realidad se legalizan, se terminan con la muerte de mujeres por aborto clandestino, se terminan con los daños en las mujeres, porque esta cifra de 450.000 abortos surge de la cantidad de mujeres que se atienden en los hospitales, ¿no?, por daños causados por aborto clandestino, no solo las que mueren, sino la cantidad, ¿no es cierto? Hay cerca de 60.000 atenciones por año en hospitales públicos por aborto clandestino. De allí se deduce que en realidad la totalidad de los abortos excede los 400.000. Entonces, lo que está discutiendo la sociedad argentina es si le vamos a poner fin, ¿no es cierto?, al aborto clandestino o vamos a mantener el aborto clandestino, ¿no? Yo tengo todas las expectativas de que los senadores, al igual que los diputados nacionales, van a aprobar la ley, ¿no? Humberto, ¿cómo viste el debate en diputados y cómo lo vas a ver ahora en senadores, teniendo en cuenta que, bueno, en las últimas semanas, en los últimos días, hubieron muchas campanas de diferentes lados, gente que por ahí se pensaba que iba a votar de una forma y ahora a lo mejor ya está pensando en votar de otra forma? El debate va a ser el mismo que en diputados, porque en diputados hubo un debate muy extendido, ¿no? Martes y jueves durante más de un mes, con centenares de especialistas de todo tipo exponiendo y un debate instalado en los medios, instalado en la sociedad. O sea, es muy difícil que haya nuevos argumentos porque todo lo que había que decir se dijo en el debate de diputados y se va a reiterar ahora. Yo leí un título de Clarín ayer o anteayer, dice, se hizo la primera audiencia en senadores y se reiteró lo mismo que fueron las audiencias de diputados. Bueno, porque ya ha habido infinidad de argumentos. Eso, digamos que cambian de posiciones, etcétera. Bueno, porque hay presiones de los distintos, las hubo en diputados y las hay ahora, hay presiones. ¿Pensás que con un tema tan personal igualmente puede llegar a haber presiones en este tema? Sí, claro, es personal, pero también es político, ¿no? Porque yo pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la ley hubiera sido votada en contra en diputados con las centenares de miles de mujeres, sobre todo jóvenes, que estaban en las puertas de Congreso, ¿no?, apoyando la aprobación de la ley? ¿No? Hubiera habido un conflicto, no sé si hubiera habido lío, pero sí hubiera habido un conflicto político sumamente intenso con una parte muy grande de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión política, no es solo una cuestión personal, ¿no? Así lo interpretan de ambos lados. Por lo tanto,
Lo que hay son presiones políticas, no presiones personales. Si fueran presiones personales, después, por supuesto, los senadores o diputados que cambian de posición argumentan cuestiones personales. Hablé con, por ejemplo, Cristina Kirchner, que siempre fue crítica del aborto y nunca permitió el debate. Nosotros, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Victoria Donda presentó 5 veces el proyecto de aborto que se está discutiendo y siempre fue cajoneado. Pero ahora, por suerte, Cristina Kirchner ha decidido apoyar el aborto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿cómo lo argumento? No, hablé con Florencia, con mi hija, y me dijo, es una irrealidad, en realidad puede haber algo de eso, como en toda la persona, pero centralmente hay una evaluación política de lo que sucede en la sociedad y, por supuesto, los que van favorablemente, una visualización de que la sociedad con esta ley va a ser mucho mejor. Es muy dañino que haya 400.000 mujeres que se ven obligados a violentar una ley restrictiva y represora, ¿no es cierto?, para hacerse los abortos con las consecuencias que eso trae. Humberto, hablando un poco políticamente de la situación del país, obviamente está muy bien marcado lo que es el rol del gobierno, ¿no? Por un lado, lo que es todo lo que tiene que ver con el oficialismo, una oposición marcada por el otro, liderada en este caso por el justicialismo o por el PJ, por esa línea del peronismo, digamos. ¿Cuál es el rol de oposición que tiene el Frente Libres del Sur hoy en día en el país? Nosotros hemos sido opositores desde el principio. Nosotros votamos en blanco. Segunda vuelta votamos en blanco. Sí, no estuvimos de acuerdo con regresar al pasado y tampoco estuvimos de acuerdo con lo que se presentaba como lo nuevo. Han transcurrido 2 años y medio, a las pruebas me remito, no era muy nuevo, ¿no? Es decir, esto que vivimos ahora, en los últimos 40 años, lo vivimos 3 veces, ¿no? No es esta situación de ir al Fondo Monetario Internacional, de profunda crisis económica, de la deuda externa como una espada de Damocles sobre la cabeza de los argentinos, la inflación que se dispara, el dólar, etcétera, lo vivimos varias veces. O sea, cuando dijimos esto no es lo nuevo, acá vienen los mismos sectores de derecha de siempre con un perfil nuevo, pero con el viejo proyecto. Acá está. ¿Siguen con la misma postura entonces? Sí, claro, claro. Hemos sido, no, ahora somos más críticos todavía, porque la verdad que van a chocar el barco del país, o sea, van camino a chocar el barco, y las consecuencias ya la vivimos. La pagan las clases medias, la pagan los trabajadores, la pagan los pobres, no la pagan los ricos cuando suceden estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de nuestro posicionamiento, es absolutamente opositor desde el primer día, con mucho argumento, con mucha propuesta, pero opositor. Después en la oposición está dividida, ¿no? Claro. Está dividida, y está dividida porque, digamos, el kirchnerismo insiste aunque dicen Cristina no va a ir, etcétera, insiste con la figura de Cristina, que es una figura que tiene un alto grado de rechazo en la sociedad, que no ve conveniente regresar al pasado, aunque sea muy crítica de Macri, no ve conveniente regresar al pasado. Entonces, eso establece un marco de división en la oposición hoy, ¿no? Nosotros vamos a ver qué hacemos. Hoy me preguntaban qué van a hacer en el 2019. Entonces yo le preguntaba al periodista, ¿y cuál es el escenario? Era una periodista. ¿Y cuál es el escenario del 2019? Para que nosotros fijemos. Por ejemplo, le pregunto, ¿Cambiemos va a estar unido en el 2019? Es una muy buena pregunta eso. ¿No? Va a estar unido. Y si no está unido, Cambiemos, ¿cuál es el escenario político? Entonces, en realidad el escenario del 2019 está abierto y nosotros vamos a fijar posición seguramente a principios del año que viene cuál va a ser nuestra propuesta electoral. Lo que sí decimos hoy a priori, que sería muy importante para este país que se pudiera vertebrar una gran alianza política, ¿no?, que reemplace a este gobierno, ¿no?, que le dé una salida al país y que no signifique retroceder al pasado, ¿no? Ahora, esa es una expresión genérica, esperemos que no sea una expresión de deseo, es una expresión genérica. ¿Cómo hacerlo? Y hay que ver cuál es el escenario político, porque si Cambiemos no se mantiene unido porque está muy mal, bueno, seguramente esa opción de salida puede tener componentes que hoy están en Cambiemos, sectores del radicalismo que hoy están en Cambiemos y que puedan separar, que están a disgusto de Cambiemos. Yo lo leo a Ricardo Alfonsín, manifiesta disgusto permanentemente y dice, nosotros hubiéramos llevado el radicalismo a otro lado, no una alianza con Macri. Por lo tanto, si eso se deshilacha, que es un escenario posible, si le va muy mal a Cambiemos con este plan,
hay indicios de que se puede deshacer Cambiemos, desintegrar, o por lo menos debilitar. Entonces, bueno, vamos a fijar posición, el 19 vamos a fijar posición. Carlos Martínez, aquí en la provincia del Chaco, bueno, referente de lo que es Libre del Sur, importancia, ¿no?, de una visita tan importante como la de Humberto. Imagino también por ahí puede llegar a ser un espaldarazo a lo que va a ser el año 2019, ¿o no? Seguramente vamos a charlar con él hoy, en horas de la tarde, a partir de las 17 horas tenemos una reunión, un plenario provincial con los principales referentes de las distintas localidades de nuestra provincia. Uno de los temas va a ser ese, seguramente, ¿no? El analizar el escenario que se generó acá en los últimos tiempos en la provincia del Chaco. Vos fijate que tenemos un hecho bastante inédito, que durante 4 procesos electorales consecutivos, separados por unos pocos meses, hubo entre un 19 y un 23% de la población que canalizó sus opciones electorales por fuera de las alternativas conocidas. Sí. Entonces, es un dato de la realidad política chaqueña que yo creo que en alguna medida la percepción nuestra es que eso se ha incrementado en los últimos tiempos, ese proceso, digamos, de búsqueda de nuevas salidas. Lo tenemos que conversar con Humberto, digamos, ¿no? La novedad de ese proceso y de cómo seguramente debemos abordarlo y marchar en esa dirección. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el debate nacional, de cómo articulamos esa propuesta con En Marcha, ¿no?, que es la propuesta nacional que hemos impulsado juntamente con el Movimiento Evita, con Unidad Popular y con el Partido del Trabajo y del Pueblo, que se enanca también con el trabajo que nosotros llevamos adelante de articular los distintos sectores progresistas que hemos ido y que ustedes conocen en los últimos tiempos en conjunción con distintas fuerzas chaqueñas. ¿Tenés ganas por ahí, Carlos, de liderar eso para el año que viene? Y es un desafío, es un gran desafío. Sí, yo creo que trasladar lo que ha sido, mira, vos hablabas recién y Humberto se refería a que Victoria Donda fue la autora, ¿no? Bueno, acá el Bloque Libre del Sur fue el autor del protocolo de abortos no punibles, ¿no? O sea, nosotros, como parte de la producción legislativa que abarcó, como a ustedes le consta, ¿no?, acá Canal 9 ha cubierto durante muchos años el intenso trabajo parlamentario que hemos realizado en materia de seguridad, en materia de educación, tantos temas que se instalan, ¿no? Por supuesto, eso yo creo que es una carta de presentación que nos obliga a ir responsablemente a cumplir una responsabilidad política que es ofrecerle a la sociedad chaqueña esa alternativa política que está buscando, ¿no? O sea, por supuesto, en articulación con otros sectores políticos y sociales. ¿Hay 2019 en la provincia, Carlos, entonces? Hay 2019, porque Libre del Sur Chaco, digamos, se va a plantar con iniciativas concretas. Lo venimos haciendo de los distintos frentes, ¿no?, que tenemos en lo social, en el frente de mujeres, en el frente estudiantil. Fundamentalmente eso, digamos, ¿no? Hay 2019, pero yo quiero ir más allá de eso. Yo creo que hay siempre por parte del Movimiento Libre del Sur de la provincia del Chaco propuestas, ¿no?, iniciativas y cosas que decir que tengan que ver con la solución que le debemos a los grandes problemas chaqueños, de los cuales nos sentimos con la obligación de hacerlo, ¿no?, de responder. Humberto, quería consultarte también, no dejar de preguntarte lo que es, hace varios días la UCA presentó un informe en donde, bueno, da una realidad de números realmente preocupantes, ¿no?, de la República Argentina, con lo que tiene que ver pobreza infantil, lo que tiene que ver con el aumento de la canasta básica, algo que desde Libres del Sur están monitoreando e investigando hace ya mucho tiempo, ¿no?, en las distintas provincias, a nivel nacional también, y son números por ahí que no nos da beneplácito, ¿no?, lamentablemente, sobre todo por ahí en las provincias del norte, ¿no? ¿Qué debe hacer el gobierno nacional hoy en día para revertir esa situación? Bueno, el gobierno nacional va exactamente en el sentido contrario, ¿no? Porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es recesivo, ¿no es cierto? O sea, el Fondo Monetario Internacional, para que te dé una idea, solamente en el segundo semestre, ¿no?, o sea, la perspectiva que le plantea el Fondo Monetario Internacional es un crecimiento del 0,4% en el 2018. Pero como la primera mitad del año hubo un crecimiento alrededor del 2,5%, eso significa que la segunda mitad del año va a ser manifiestamente recesivo, ¿no?
eso impacta directamente sobre los sectores más humildes, directamente, porque impacta a través de dos vías, ¿no? Primero, inflación alta, las perspectivas son 30% de inflación, le carcome los ingresos, o sea, le carcome los ingresos a la asignación universal por hijo, le carcome los salarios en negro que recibe, carcome la capacidad de compra de esa familia y le carcome el empleo, porque la clase media emplea a una parte de los humildes a través del trabajo doméstico, a través del trabajo de plomería, changa, etcétera, etcétera, y la obra pública una parte a los que trabajan en la construcción. Entonces, nosotros prevemos un impacto fuerte, o sea, eso que dijo Macri que iba pobreza cero, en realidad, bueno, el informe de la UCA dice no hay pobreza cero, y particularmente entre los jóvenes y los niños, ¿no? El 50% de los niños están por debajo de los niveles de pobreza, y estudios nuestros de ISEPSI, el Instituto nuestro de Libre del Sur, nos da que el 43% de esos niños están malnutridos, en algunos casos por exceso de carbohidratos con exceso de peso y otros por falta de peso, ¿no? O sea, 43% de los niños de los sectores humildes están desnutridos, pero son el 50% de la población, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos que el camino marcha, el gobierno marcha en un sentido contrario. Va a aumentar la pobreza, va a aumentar las dificultades de los sectores más humildes, ¿no? Porque, bueno, porque ese es el plan que acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es muy dura, es muy difícil la situación en los sectores más humildes. Tuvimos una reunión con el Barrio de Pie, con Carolina, Barrio de Pie y otras organizaciones sociales, con Carolina Stanley, donde le planteamos la posibilidad de un bono que atenúe la pérdida por poder adquisitivo. El gobierno no aceptó. O sea, es compleja la situación. ¿Un bono para este diciembre? Un bono de 3.000 pesos, sí, para ahora, no para este diciembre, claro. O sea, porque ya tenemos un problema de impacto grande sobre... Nosotros tenemos algunos patrones de medición que son... La UCA tiene encuestas, ¿no? Salvia tiene encuestas muy buenas, pero nosotros tenemos algunos parámetros de medición que son muy precisos, que es cuántos chicos comen en los comedores que nosotros tenemos. Y cuando empieza a aumentar y empiezan a venir familias enteras, etcétera, ya sabemos qué es lo que está pasando en esos sectores. Y tenemos un incremento sistemático y sostenido en todo el país, en todo el país, pero particularmente en el conurbano bonaerense, de niños que van a comer a los comedores. Y algunos almuerzan y vienen a la tarde a pedir si no le podemos dar algo para la cena. Humberto Tumini, Carlos Martínez, muchísimas gracias por visitar los estudios acá de Canal 9, una visita a nivel nacional de lo que es el Frente Libres del Sur, aquí en la provincia del Chaco, así que les agradecemos mucho la visita aquí en los estudios. No, gracias a vos, gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Marco. No, gracias por invitar. Bueno, luego de las noticias políticas y obviamente también muchos temas de interés general aquí con el partido y el Frente Libres del Sur, continuamos con más información en Noticiero 9.